Milenio Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana atípica con pocas noticias en términos generales. El ruido fue mucho más político que económico. Sin embargo, bueno, ciñéndonos a nuestro tema, yo diría que en México hubo algunos datos interesantes. Salió la balanza comercial del mes de agosto con un incremento en el déficit de cerca de 2,000 millones de dólares. Al final, la estimación es que cerremos con un déficit de alrededor de 10,000 millones de dólares. Esto es normal en un país en crecimiento como el nuestro. Y no es un déficit muy abultado, porque además las exportaciones son fundamentalmente de manufacturas y las importaciones son de bienes intermedios. Entonces, yo creo que este es un dato que salió bastante bien. El tipo de cambio a lo largo de la semana mantuvo fortaleza, estuvo sobre los niveles desde 18.90 para cerrar el viernes sobre los 18.70, un poquito arriba de ello, y básicamente regresó a los mismos niveles donde estaba antes de la crisis de la lira turca, ¿no? A mí me sorprendió porque finalmente el Tratado de Libre Comercio pues no va a incluir, por lo menos hasta ahora, a Canadá. De hecho, ya debe estar en camino la carta de Donald Trump al Congreso para que le aprueben un convenio bilateral con México. Entonces yo hubiera pensado que no es una buena noticia para el peso, al no estar todavía Canadá incluido en este tratado, lo pudiera haber presionado, mas no lo hizo, ¿no? Sí, a mí me extrañó mucho, ¿no? Porque comentaba contigo, fue una reunión y ya lo vamos a comentar más adelante, hubo reunión de la FED, subieron las tasas, también hay otros indicadores que ayudan a quitarle presión al peso, ¿no? Que el precio del petróleo subió, pero honestamente a mí también me sorprendió la apreciación, porque no ha habido noticias que contribuyan como tal a una apreciación, salvo que el dólar se volvió a debilitar y, como tú bien dices, ausencia de noticias de los países que habían estado dando mucho que hablar. Argentina sigue dando que hablar. Sí, Argentina es un desastre, pero más tranquilo el tema turco y más tranquilo el tema sudafricano, ¿no? Ahora, algo que evidentemente le pega al tipo de cambio y que no se ve, y deberíamos de traer algo para mostrarle a la gente cuál ha sido el desarrollo de esto, es que los extranjeros invierten mucho en México, en pesos, ¿no? O sea, tenemos el equivalente de 100,000 millones de dólares de extranjeros en bonos del gobierno mexicano, que constantemente están comprando y vendiendo. Pero los fondos están en pesos, no en dólares. El saldo se ha mantenido prácticamente estable, igual, ¿no? Desde el 2000. El saldo en pesos empezó a crecer en el 2008 hasta el 2014-2015 y de ahí se ha mantenido el saldo en pesos. Creo que en el 16 bajó un poquito, subió en el 17. Este año, en el primer trimestre, vimos salidas de dinero y curiosamente en el segundo trimestre y hasta ahora hemos visto entradas. Por ejemplo, de junio a la fecha han entrado cerca de 2,000 y pico millones de dólares, que parecieran ser no muchos, pero sí son importantes para reforzar el tipo de cambio. Ahora, cuando vemos la composición de qué es lo que están comprando los extranjeros, por lo menos en las últimas compras que han hecho, han estado comprando más CETES de corto plazo que bonos a 10 años de plazo. Es que lo que el mundo constantemente está evaluando, y concretamente aquí es mucho dinero de norteamericanos, ¿estás de acuerdo? Es ¿qué prefiero? ¿Dólares al 3.1, que es más o menos, o 3.05, que es donde está la tasa de 10 años? O pesitos al 8, y no están tomando riesgo 10 años porque los pesos están pagando casi lo mismo a 28 días que a 10 años, ¿no? Es más, paga más el CETE de 28 que el bono de 10 años. O sea, no hay premio por irte a largo plazo. Premio. Y en estas épocas vale mucho la liquidez, ¿no? Se está
concentrando esa inversión de extranjeros más en los cortos plazos. Yo creo que eso ha fortalecido el tipo de cambio. Oye, ¿por qué no platicas la cuenta que me hacías para explicar por qué está atractivo invertir en pesos? Es muy caro tener dólares, porque el rendimiento de los dólares va a venir hacia adelante una vez que el peso se devalúe contra el dólar. Y en el mediano y en el largo plazo esto es algo que va a suceder. Así es. Sin embargo, si yo agarro un horizonte de 12 meses, el dólar que está cerrando hoy a 18.75 tendría que estar a 20.20 para que me conviniera comprar dólares en lugar de invertir al 8% en pesos. O sea, en pocas palabras, además, ese 8% te da una cobertura natural hasta 20.25. Así es. Además, el 8% de pesos es seguro. Sí. El 20.20, pues de ninguna manera. Es más, yo creo que a diciembre no vamos a estar en 20.20, vamos a estar en mucho menos. Pero atendiendo a esto, Juan, bueno, muy rápidamente, en Europa la bronca está en Italia, ¿no? Se presentó un presupuesto con un déficit del 2.4, cuando la Unión Europea solo le va a autorizar uno de 2%, eso convulsionó a los mercados europeos en forma evidentemente negativa. Es un nuevo gobierno italiano, de verdad, esta alianza que hicieron entre 5 Estrellas y Liga Norte. Un dolor de cabeza. Un desastre, es sumamente populista, y haber presentado un presupuesto tan irresponsable que sigue suponiendo déficits anuales de arriba del 2%, ocasionó este caos en los mercados. Pero ¿no? ahí están encerrados. El primer ministro esperaba un presupuesto abajo del 2%, no se lo concedieron, y como bien dices, el partido 3 Estrellas, ¿no? Fue el que me impulsó el incremento en el gasto. Poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Sí. Al hacer el presupuesto. Bueno, en México hubo una magnífica noticia, la verdad yo me felicito de que haya sido así, y fue que el presidente electo dijo que iba a respetar los contratos de la reforma energética, los ya firmados. Me parece una magnífica noticia, porque de veras esto puede generar flujos de inversión hacia México tremendamente importantes en los próximos 30 años. Es muy difícil entender la reforma energética si se piensa en el 2019 y en el 2020, pero es una reforma que se hizo para los próximos 20 y 30 años, y ahí es donde vienen los flujos. Entonces creo que es una buena noticia. Sí, le da certeza al dinero que puede seguir llegando y viniendo, y a lo que ya habíamos platicado, más de 100,000 millones que hoy están invertidos en México, que van a estar estables. Y cuando mandas este tipo de mensajes contradictorios, hasta eso pones en riesgo, ¿no? Y eso te puede mover muy rápido el tipo de cambio, muy rápido la calificación crediticia del país. Lo más relevante, perdón, porque se nos va a acabar el tiempo, es platicar del comunicado de la Reserva Federal, que hay gentes que lo tomaron como muy positivo, los mercados lo tomaron positivo, y hay otras, como yo, por ejemplo, que no tanto, ¿no? Habló la Reserva Federal, primero dijo que seguramente viene un alza adicional de tasas de interés en el mes de diciembre. O sea, llevarían la tasa, ya la llevaron a 2.25, la llevarían al 2.5 para diciembre. Y sería el cuarto aumento del año. Y luego dijeron que en el 2019 por lo menos iba a haber 3 alzas, con lo cual la tasa sería al 3.25. Pero en el por lo menos muchos intuyen que puede haber otra alza, a lo mejor a principios del 20, para llevar la tasa a 3.5, que es precisamente donde la quisiera ver la Reserva Federal, y así lo ha expresado. O sea, vamos a vivir un ciclo de alza importante en los próximos, por lo menos en los próximos 18 meses, y yo creo que eso no es buena noticia, por lo menos para México, ¿no? No, y menos para las monedas emergentes, ¿qué ¿no? es lo que va a hacer Banco de México el 4 de octubre, ahora que tenga su reunión de política monetaria? ¿Va a subir la tasa del 7.75 al 8? Bueno, si sube la tasa al 8, va a hacer que la economía crezca menos, que ahí es donde nos duele, ¿no? A mí ya no me gustaría ver un aumento más, por esto que comentas. Pero si no sube, entonces el tipo de cambio se nos puede mover para arriba, y eso le va a pegar a la inflación. Dicho de paso, la inflación de la primera quincena de septiembre fue buena, entre comillas, pero sigue estando muy alta, 4.88 últimos 12 meses.
Banco de México va a tener que tomar su decisión antes de saber cuál fue la inflación de todo el mes de septiembre. Pero por más que le haga quien quieras, va a ser muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista, que la inflación esté abajo del 4,5% este año. Y eso lo va a presionar a que suba tasa o en septiembre o en diciembre. Yo estoy seguro que sí hay un alza, por lo menos, sí. No sé cuándo, si en septiembre o en diciembre. Pero bueno, el mercado... Pero puede haber dos, ¿eh? El mercado está diciendo que no está esperando un alza, ¿no? Hay un sector del mercado que ya critica incluso el hecho de que las tasas tengan un diferencial tan amplio. México al 7.75, Estados Unidos al 2.25. Son 5.75 de diferencia, ¿no? No, perdón, 5.5, ¿no? 5.5. Es evidentemente un buen diferencial. La tasa real en México, incluida acabando la inflación en 4.8 o 4.9, si fuera el caso, ¿no? Que terminara ahí el año, sigue siendo muy buena la tasa real en México, o sea, la tasa por arriba de inflación. Pero si volvemos al mandato de Banco de México, pues es inflación, ¿no? Tiene el único mandato que es inflación. A ver, ¿le va a pegar el crecimiento económico? Sí. ¿Le va a pegar el servicio de la deuda? Sí. Aquí pero, vamos a ver qué hace Banco de México. Si estuviera Carstens, estoy seguro que subiría la tasa, porque así lo hizo en el 2016, se anticipó a lo que venía. Aquí ya sabemos que va a haber por lo menos 4 alzas en los próximos 18 meses en Estados Unidos. ¿Nos quedamos para que el colchón que teníamos se achique o lo seguimos manteniendo, subiendo a partir de octubre? Pues es la gran pregunta. Es muy difícil para Banco de México mantener ese equilibrio entre darle apoyo al crecimiento económico no subiendo tasas de interés o cuidar la inflación, que es, como bien dices, es el mandato del Banco Central. Tú lo decías ahorita, la decisión la tienen que tomar un 4 de octubre y la cifra de inflación de la segunda quincena la conocen hasta el 9 de octubre. Por eso, pero tendrá información, digamos, privilegiada Banco de México para saber... Sí. para dónde va claro. La inflación de la segunda quincena de septiembre. Ya saben por dónde va a estar. Y ve lo que ha pasado con los precios internacionales del petróleo. Han seguido subiendo, por lo tanto eso le pega también a los precios de los energéticos. Está bien complicado. Yo creo que hay un 50-50 de posibilidades. El público que también opina que hagan sus apuestas, ¿no? Sí. Yo honradamente ahorita la veo 50-50. El mercado dice que no suben las tasas, 70-30, 70 que no suben, 30 que sí suben, pero en esta semana que empieza mañana puede cambiar todo. Pero bueno, pues eso es lo que teníamos para ustedes el día de hoy. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros como todos los domingos en Milenio, Mercados en Perspectiva. Buenas noches.